En este video vamos a revivir la aventura de Ash Ketchum en Kanto, pero esta vez seré yo quien controle a Ash y haré que esta vez sí se convierta en el campeón de la liga de Kanto. Obviamente para este reto también usaremos únicamente a los Pokémon que Ash utilizó en el anime original, y el juego elegido para este reto es Pokémon Rojo Fuego. Así que aquí comienza la historia. Bien, empezamos nuestra aventura en Pueblo Paleta, así como Ash, y lo primero que tenemos que hacer es prácticamente despertarnos temprano para ir por nuestro inicial. Que a diferencia del anime que Ash perdió a estos 3 iniciales por despertar tarde, pues aquí sí podremos escogerlos porque nos despertamos temprano. Además recordemos que tanto Bulbasaur, Charmander y Squirtle sí fueron usados por Ash en la región de Kanto, así que obviamente podemos escoger a cualquiera. Y para este reto yo escogí a Squirtle porque es la mejor opción para este reto. Bueno, en realidad es porque es mi favorito y ya. Así que con este vamos a arrancar lo que es nuestra aventura. Y bien, después de la clásica misión de tutorial que tenemos que hacer para ir por el paquete, escoger nuestro inicial y todo eso, ya tenemos ahora sí las Pokéballs disponibles para iniciar ahora sí las capturas de nuestro equipo y empezar ahora sí nuestra verdadera aventura. Así que después de salir de Pueblo Paleta tomamos camino hacia Bosque Verde. Y ya dentro de Bosque Verde tendremos que empezar con las primeras capturas. Y aquí prácticamente lo que buscamos lograr capturar en este bosque es un Caterpie o un Metapod o un Butterfly. Pero si tenemos mucha suerte también a un Pikachu extra. Que por cierto aquí en Bosque Verde es básicamente nuestra primera prueba para ser buenos entrenadores. Ya que aquí tendremos nuestras primeras batallas con entrenadores de bichos y también con muchos bichos. Y realmente es un buen lugar para subir de nivel y prepararnos para el primer gran reto que viene adelante. Y después de estar aquí un muy buen rato en Bosque Verde logramos capturar a un Caterpie muy fácilmente. Así que solamente queda buscar a un Pikachu. Después de un muy buen rato corriendo y farmeando Pokémon, logramos encontrar a uno. Así que después de que lo encontramos prácticamente lo capturamos inmediatamente con toda la facilidad del mundo. Y listo, tendríamos a un Caterpie y a un Pikachu en el equipo. Y después de eso simplemente tocó pelear con el último entrenador y salir de Bosque Verde. Saliendo de Bosque Verde llegamos a Ciudad Plateada, en donde nos espera Brook, el primer líder de gimnasio especialista en Pokémon de tipo roca. En el anime Ash gana este combate de una forma muy peculiar realmente, pero obviamente en este reto no podemos usar el poder del guión como en la serie. Así que tendríamos que hacer el combate con una muy buena estrategia, porque recordamos que nada más tengo un Squirtle, un Pikachu y un Caterpie. Pero aquí le tenemos un poco fácil, ya que pues mi inicial Squirtle me va a ayudar muchísimo en esta pelea. Pero antes de ir directamente con Brook, me enfrenté a sus secuaz para levelear un poco más a mis Pokémon y que sean más fuertes en la batalla. Y ahora sí, después de derrotar a ese secuaz, tocó ir ahora sí con Brook. Y bueno, la verdad es que la pelea con el señor Brook fue bastante sencilla. Primero metí un gruñido con mi Pikachu, luego cambié a mi Squirtle y con mi Squirtle pues lo único que hice fue meter burbuja, matar al Gyut. Luego sacó a su queridísimo Onix y volvió a hacer otra vez burbuja y con 2 burbujas, ok. Y prácticamente fue todo para derrotar al señor Brook. La verdad es que una pelea bastante sencilla con mi Squirtle, que bueno, fue escoger un buen inicial, así que bien, lo derrotamos. Y bien, prácticamente al final pues logramos superar al primer líder de gimnasio gracias a nuestro Squirtle. Y así conseguimos la primera medalla, la medalla roca. La verdad es un inicio bastante fácil y humilde, pero la aventura y dificultad apenas comienza. Después de ganar la primera medalla salimos de Ciudad Plateada rumbo a nuestro siguiente destino. En el camino encontramos a varios entrenadores y oportunidades para entrenar mejor a nuestro equipo. Después, llegando al Monte Moon, no solo entrenamos más a nuestro equipo, sino que también tenemos nuestro primer encuentro con el Team Rocket, en donde tenemos una pelea la verdad que bastante rápida para llegar con un científico loco que tenía unos fósiles y pidió pelear para poder ganarse uno. Así que aquí también tenemos una pelea con ese loco científico, que la verdad no estuvo casi nada complicada la batalla, pero sirve para conseguir nuestro primer fósil. Previamente, después de tomar nuestro fósil, salimos del Monte Moon, tomamos el túnel y seguimos avanzando para llegar a Ciudad Celeste. Pero antes de llegar al segundo gimnasio, es importante seguir subiendo de nivel a nuestros Pokémon, así que en esa pequeña zona de campo me puse a levelear mis Pokémon con todo lo que salía ahí. Y ya así mi equipo iba a estar un poco más listo para este segundo combate épico en el gimnasio. Así que bien, ahora sí realmente llegando a Ciudad Celeste entramos al gimnasio donde la señorita Misty nos espera con su equipo de agua.
pero con la estrategia correcta y obviamente mejorando a nuestro equipo anteriormente, pues obviamente no íbamos a perder esta batalla. Perdí. Y no solamente una vez, amigo. 3 intentos tuve que hacer con la señorita Misty porque se recuperaba y me hacía confusión y me confundía mis Pokémon con su hidropulso. 3 intentos tuve que hacer para poder lograr superar la batalla con Misty, amigos. De verdad, es que me hacía perder a mis Pokémon con hidropulso, me los confundía y se hacían daño a sí mismos todo el rato. Entonces cada que hacía hidropulso me confundía, me mataba yo mismo y luego se regeneraba y prácticamente era imposible, literalmente. Así que tuve que ir a levelear todavía mucho más a mis Pokémon en el campo verde de ahí atrás, pelear con los secuaces que tenía en el gimnasio también. Y prácticamente ya en el 4º intento logramos hacer este tremendo combate. Que por cierto cabe mencionar que mi Caterpie de tanto levelear a mis Pokémon y tantas batallas, leveleó hasta evolucionar a Butterfree. Así que prácticamente tenía un Butterfree, un Squirtle y un Pikachu en la batalla. Así que bien, en la batalla lo que hice fue meter un Onda Trueno para poder paralizar al Staryu. Él le metió un hidropulso, no me mató a mi Pikachu. Paralizado le metí un Impact Trueno quitándole casi la mitad de la vida. Él me metió un hidropulso pegándome un golpe crítico. Luego yo saqué a mi Squirtle, con mi Squirtle le metí un mordisco. Él usó recuperación, luego le metí otro mordisco, retrocedió y luego le metí una mega patada, derrotando así por primera vez al Staryu. Mi Squirtle subió de nivel y después sacó ahora sí a su maldito Starmie. Antes de sacarlo yo saqué a Butterfree y con el Butterfree lo primero que hice fue meter polvo veneno para poder envenenar al Starmie y que se hiciera daño por tiempo. Pero no lo pude envenenar, sino que se confundió mi Pokémon y decidió hacerse un golpe a sí mismo. Así que lo que hice fue meterle una super poción a mi Butterfree, me metió un giro rápido, luego le metí otra vez un polvo veneno, me metió un hidropulso, me confundió otra vez y se golpeó otra vez a sí mismo. Quedando nada más a mi Squirtle y ya. Es el Squirtle el único que queda. Le metí un mordisco, me metió un hidropulso y con el mordisco no le quité casi nada de vida, pero le metí otro mordisco, me quitó un hidropulso a la mitad de la vida, le metí otro mordisco, él me dejó a 2 de vida y le metí el mordisco y fin, acabó, terminó la batalla. Me quedé a 2 de vida con mi Squirtle, así que efectivamente mi Squirtle volvió a carrear el segundo gimnasio y volvimos a ganar gracias a mi Squirtle. Y bien, después de esa gran pelea, logramos derrotar a la señorita Misty, consiguiendo así la segunda medalla, la medalla cascada. Y ya con 2 medallas en el bolsillo, la aventura de Ash en Kanto continúa intensamente. Y bien, después de derrotar a la mismísima Misty, salimos del gimnasio y subimos a la parte de arriba de Ciudad Celeste, en donde nos encontramos a nuestro enemigo Gary. Después de pelear una gran pelea con Gary y derrotarlo, subimos hasta arriba después de competir con un montón de entrenadores. Uno por uno lo fuimos derrotando. Luego después de derrotar a todos esos entrenadores nos encontramos con el jefe que era uno del Team Rocket otra vez. Así que después de derrotar al del Team Rocket subimos y luego fuimos a la parte derecha. En la parte derecha también nos encontramos a un montón de entrenadores con los que teníamos que pelear sí o sí. Así que eso fue lo que hicimos, derrotar a cada uno de ellos. Y después de derrotarlos nos encontramos con la casa del Pokémaniático mayor. Entramos a la casa y después de ayudarlo a transformarse en un humano otra vez, porque estaba transformado en un furro, pues él en agradecimiento nos dio su ticket del SS Anne, un gran famoso barco el cual iba a estar en la otra ciudad. Así que nos dio su entrada para que nosotros fuéramos en su lugar. Así que bien, ya con la medalla cascada en mano, pues dejamos atrás Ciudad Celeste y bajamos por la ruta que conecta con Ciudad Carmín. Y ya antes de enfrentar al siguiente gimnasio, pasamos por el famoso barco SS Ain, donde se concentra una buena cantidad de entrenadores para ganar experiencia y conseguir algunos objetos únicos, prácticamente haciendo que sea un excelente lugar para subir de niveles y conseguir mejoras para nuestro equipo. Además, aquí también nos solemos encontrar con nuestro rival Gary, el cual añade un poco más de tensión antes de llegar al próximo gimnasio. Y prácticamente después de una gran pelea con él, lo derrotamos y subimos a conocer al capitán del barco, que prácticamente nos da la habilidad de corte, una habilidad para poder destruir todos los arbustos que no nos dejaban pasar por lugares por toda la región de Kanto. Que por cierto, una cosa importante aquí es que tuve que agregar a un Pokémon extra a mi equipo, que es un Pokémon que no ha usado Ash en la serie, pero solamente lo estoy utilizando para poder hacer habilidades, que prácticamente la habilidad de corte no la podía aprender ni Squirtle ni Butterfree,
ni Pikachu. Entonces prácticamente sin la habilidad de corte no iba a poder avanzar en la historia, así que tuve que ir a capturar a un Mewt para que él aprendiera la habilidad de corte y únicamente lo voy a utilizar para hacer corte. No lo voy a utilizar para las batallas ni nada de eso, únicamente va a ser para las habilidades. Y bien, después de salir del barco y ver cómo el barco se iba, pasábamos para la preparación contra el siguiente gimnasio, el cual el líder era el Sargento Surge, que es especialista en tipo eléctrico y todos sabemos que en el anime su gran carta era Raichu. Así que aquí en el juego pasa algo parecido, si no llegamos con un plan el Raichu puede complicarnos bastante la jugada. Y la clave sería usar un Pokémon que pueda resistir ataques eléctricos, como lo sería un Pokémon de tipo tierra, pero Ash no capturó a ningún Pokémon de tipo tierra, no capturó a ningún Ditto, entonces no podemos usar Pokémon de tierra. La verdad estamos bastante limitados para este gimnasio, pero no pasa nada. Entramos al gimnasio y después de resolver el pequeño rompecabezas de los interruptores, llega el momento de la batalla, un enfrentamiento contra el Sargento Surge, que iba a ser una gran batalla. Y bien, la pelea con el Sargento Surge fue bastante sencilla, aquí el MVP otra vez fue mi mismísimo Squirtle. Primero lo que hice fue meter un hidropulso al Voltorb, él le metió una onda voltio, no me mató, me bajó nada más un poco de vida. Con el hidropulso obviamente le quité un montón de vida, así que lo que hice fue meterle ahora un mordisco, él me volvió a meter otra vez onda voltio. Le tanqué, me quedé a 6 de vida y con el mordisco terminamos derrotando al Voltorb. Ahora lo que hice después fue cambiar de Pokémon, ya que mi Squirtle estaba muy tocado. Lo que hice fue sacar a Butterfree y el enemigo sacó a un Pikachu. Lo que hice fue primero meter un somnífero para poder dormir al Pikachu y que yo no me hiciera más daño por impactando o algo así por el estilo. Entonces le metí el somnífero, logramos dormirlo correctamente y después le quise meter una super poción a lo que es mi Squirtle para que esté más curadito y no tenga ningún tipo de problema en la batalla. Después de meterle la super poción, el sargento le metió una cura total a su Pikachu despertándolo. Luego le metí un confusión para poder hacerle un poco más de daño. Quitamos un poco de daño, no mucho la verdad. Él le metió una onda voltio, me quitó un montón de vida. Luego le metí otro confusión y luego me volvió a meter otro onda voltio y me ganó porque era más rápido que yo. Así que prácticamente lo dejé tocadísimo de vida, literalmente lo dejé tocadísimo. Pero el sargento le metió una super poción y le volvió a regenerar por completo. Así que con mi Pikachu empecé a hacer puramente ataque rápido para poder hacer más daño. Luego le metí un mega puño, pero como mi Pikachu estaba paralizado no pudo hacerle daño. Hasta que por fin le pegó el mega puño. Luego le intenté pegar un ataque rápido, pero mi Pikachu estaba paralizado. Y luego por fin el ataque rápido funcionó y derrotamos a su Pikachu. Ahora únicamente quedaba el Raichu vivo, así que lo que hice fue sacar a Squirtle ya para terminar la batalla ahora sí con el Squirtle MVP. Y lo primero que hice fue meter un hidropulso, él le metió un doble equipo, yo le pegué el hidropulso y la verdad es que sí le quitamos un montón de vida. Luego le metí una mega patada ya que es tipo eléctrico, así que tipo lucha le va a ser un poco eficaz. Él usó otra vez doble equipo, el mega patada falló. Luego le metí un hidropulso, él le metió una onda voltio que me dejó a 7 PS. Con el hidropulso yo lo dejé también en rojo, lo dejé como a 10 PS. Así que yo saqué a Pikachu para que sirviera de escudo humano y yo le pudiera meter una poción a mi Squirtle. Así que después de haberle metido la poción, el Raichu metió ataque rápido matándome a Pikachu. Además se paralizó por pegarle a mi Pikachu, saqué yo a mi Squirtle y como iba a tener ventaja de movimiento le pegué un mordisco para terminar ahora sí ganando rápidamente. Y con el mordisco lo derrotamos, terminando así la batalla con el Sargento Surge. Y bien, después de vencer al Sargento Surge y conseguir la medalla Trueno, nuestro siguiente destino es Ciudad Azulona. Pero el siguiente paso para poder llegar a esa ciudad fue regresar otra vez a Ciudad Celeste, donde se encontraba Misty. Recordemos que yo bajé por la ruta de abajo, así que tuve que volver a regresar todo ese camino para poder ir ahora en el camino de la derecha. Pero cierto, olvidé mencionar que antes de eso tuve que conseguir el movimiento de destello que se obtiene al visitar la cueva de Diglett. Y una vez hecho eso, todo es el camino de la cueva de Diglett y por la MT de destello y todo eso, pasamos por el camino de la derecha, en donde también se encontraban un montón de entrenadores. Y después de derrotarlos a cada uno de ellos, encontramos la cueva. Una cueva que iba a estar totalmente oscura, un túnel oscuro literalmente donde no se veía nada. Así que obviamente el MT de destello iba a ser muy útil aquí. Se lo enseñé otra vez a nuestro amigo Mewt, que iba a ser el de las habilidades. Y después de utilizar destello, ahora sí ya podíamos ver en la cueva, en el túnel oscuro. Y ya podíamos pasarlo sin ningún problema.
Así que ya después de avanzar en el túnel logramos salir de él y llegamos hasta la torre Pokémon. Y la torre Pokémon se encuentra en Ciudad Lavanda. Obviamente en este punto de la historia yo tendría que haber entrado a la torre de Ciudad Lavanda, pero no podría ya que me faltaba el Scope Sylph, que era para poder ver a los fantasmas que estaban en esa torre, así que prácticamente no podía entrar ahí y tenía que tomar camino a Ciudad Azulona, en donde se encontraba también el gimnasio de Erika. Así que al llegar a la ciudad aproveché para explorar un poco, entré al centro comercial para hacer algunas compras, también fui al edificio donde se encuentra un Eevee que te regalan, aunque claro, como en este reto solo puedo usar a Pokémon de Ash, pues no pude agarrarlo y lo dejé pasar. Después de dar prácticamente el recorrido en la ciudad, lo que hice fue ir directo al gimnasio. Entrando al gimnasio tuve que enfrentarme a dos entrenadoras dentro del gimnasio que sirvieron para calentar para lo que venía. Y finalmente llegó el momento de pelear contra la líder Erika, que es especialista en Pokémon de tipo planta. Así que la batalla no iba a ser sencilla, con un Butterfree, un Squirtle y un Pikachu. Y aquí en esta batalla otro Pokémon de mi equipo fue el que quiso ser el MVP aparte de Squirtle. El primer movimiento que hizo mi Butterfree fue meter un Somnífero para dormir al Victreebel. Después le metí un Confusión, como estaba dormido, pues la Confusión le iba a hacer un montón de daño, pues la verdad es que es bastante eficaz. Luego como estaba dormido le metí otro Confusión hasta dejarlo en amarillo de vida. Luego otro Confusión hasta dejarlo rojo de vida. Y luego el último Confusión para terminar derrotando al Victreebel, ya que se quedó dormido y no podía hacer absolutamente nada. Butterfree terminó matando únicamente a Victreebel él solo y después quiso aprender Remolino. Después de aprender Remolino lo que hice fue cambiar Butterfree a Squirtle y con Squirtle le metí únicamente mordiscos al Tangela. Él usó polvo veneno, me envenenó a mi Squirtle pero otro mordisco y mataba al Tangela. Después de matar al Tangela únicamente quedaba un Vileplume, así que lo que hice fue cambiar a mi Squirtle por Butterfree. Y con Butterfree en el campo de batalla lo que hice fue meter un Somnífero para dormir al Vileplume y después meter pura confusión. Pero antes de eso la entrenadora le metió una cura total despertando al Vileplume, así que le volví a hacer otra vez Somnífero para volver a dormirlo y luego le metí un confusión. Ya dormido no podía hacer nada, así que le seguí metiendo confusión, confusión, confusión y como estaba dormido no podía hacer absolutamente nada. Así que lo que hice fue meter otra confusión y derrotar al Vileplume con mi Butterfree, siendo el MVP de esta gran batalla. Logré derrotarla y conseguir la medalla arcoiris, la cuarta en nuestro recorrido. Así que ya con la medalla asegurada, tuve que volver a enfocarme en conseguir el Scope Sylph, el cual se encontraba en una planta del Team Rocket. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. Deja tu like y comenta si quieres la segunda parte llegando al segundo gimnasio, consiguiendo el Scope Feeling, derrotando la torre Pokémon, yendo al sexto gimnasio, al séptimo gimnasio, al octavo gimnasio y después yendo ahora sí a la liga Pokémon a derrotar a todos y cada uno de ellos. El video lo parto en dos porque la verdad es que llevo mucho tiempo inactivo en el canal de Pokémon y no quiero pasar más de un mes inactivo en este canal de Pokémon, así que voy a sacar la mitad de este video y ya la otra mitad si ustedes dejan su like y comenten que quieren la segunda parte de pasándome la liga de canto con los Pokémon que utilizó Ash en la serie, pues coméntalo y deja tu buen like. Dicho eso, muchas gracias por el video, de verdad se agradece muchísimo que se hayan quedado hasta esta parte. Y nada, comenta si quieres la segunda parte y qué tal te pareció esta primera parte. Dicho eso, bye bye.